diversidad genética. Y empezamos a trabajar con distintas especies nativas con dos objetivos. Primero, la conservación, por un lado, y por otro lado, el uso. Como varios de ustedes saben, en la ciencia, la ciencia está plagada de mitos, de falsedades. Y uno de esos mitos en las ciencias forestales es que las especies introducidas son de más rápido crecimiento que las nativas, lo cual evolutivamente es un disparate, ¿no es cierto? Porque que alguien me explique por qué va a ser más rápido el crecimiento de las especies forestales del hemisferio norte o de Australia con respecto a las nuestras. No tiene lógica, no tiene sentido. Sí, es el resultado. Decía entonces que empezamos a trabajar en conservación y en el uso de varias especies. Leo, Sí. discúlpame, no vemos nada en la pantalla. ¿Vos tenés posibilidades de compartir ahí o querés que yo comparta desde acá? Esperen que compartir, ahí. Ahora se debería estar. Ahora estamos viendo. ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, vemos perfecto. Les decía entonces que empezamos a trabajar con distintas especies forestales nativas con ese objetivo, la conservación y el uso, y utilizando la metodología clásica, es decir, los ensayos de campo tradicionales, que se utilizan desde hace más o menos 300 años en las ciencias forestales para hacer estudios de variación intraespecífica. Y después se incorporó a la información que sale del vivero y del campo los marcadores genéticos moleculares, es decir, la diversidad genética molecular. Y con ese abordaje estudiamos al raulí, al roble, nire, lenga, al pehuen, al ciprés de la cordillera, todas especies de muy buena calidad de madera, algunas de ellas con problemas de conservación. Y en los últimos años nos metimos también comenzamos a hacer lo mismo con Salix humboldtiano. Hicimos un muestreo, esto estoy hablando del proyecto que lo armamos con la Universidad de Marburg de Alemania. Lo empezamos a pensar en el año 2006, arrancamos ahí, bueno, 2008 estábamos a pleno con el estudio, muestreamos el Río Negro principalmente, y algo del Neuquén y del Limay. Ahora, nos dimos cuenta de varias cosas. Empezamos primero a conocer a la especie. Lo que nosotros vemos generalmente en nuestros ríos, y de esto ustedes, los del grupo, saben muchísimo y han tenido ya varias charlas al respecto, son esas formaciones de bosques en galería que cubren todos los ríos patagónicos, y a estos sauces, gran parte de la población les llama sauce criollos, a los que desde hace décadas cubren los ríos, invadieron todos los ríos. Y estos en realidad, como ya lo han visto ustedes, ha cambiado el nombre, ¿no? Porque las cuestiones taxonómicas, pero el último nombre es Fragilis, forma fragilis. Antes, hace un par de años atrás, se lo llamaba Salix rubens, con esa X que significa que es un híbrido interespecífico del complejo Alba por fragilis. Lo que más me llamó la atención cuando hacíamos el muestreo para ese estudio de diversidad genética molecular es que la mayoría de la población patagónica
pero yo creo que se extiende a otras regiones del país también, no conoce a la especie nativa. Y no estoy hablando de la población que no tenga nada que ver con las plantas, estoy hablando de botánicos, de biólogos, de ingenieros forestales, ingenieros agrónomos. No conocen al sauce nativo, que tiene distintos nombres de acuerdo a las distintas etnias. Reihue para el pueblo mapuche, Mapuzungún; Huayc para el pueblo Gununacuna, es decir, los llamados tehuelches por parte de los mapuches; Ibirapucú en guaraní; Guayau en quechua. Y bueno, en castellano se le llama sauce colorado, sauce amargo, sauce criollo. Tiene algunas características muy peculiares. Primero, que es el único sauce nativo de América Latina. Estamos hablando de un género que tiene unas 450 especies más o menos. Y este sauce es el único sauce nativo de América Latina. Tiene muy buena calidad de madera, mejor que la de la mayoría de los álamos y sauces introducidos, y mejor que la de la mayoría de los pinos introducidos. Tiene mejor fuste que el de la mayoría de los sauces. Incluso es tentador para un forestal tradicional que lo único que ve son metros cúbicos de madera cuando ve un bosque o un árbol. Es interesante también porque ese fuste recto tiene las fibras son rectilíneas también, es decir, que tiene una buena trabajabilidad la madera. Es una especie muy antigua dentro de lo que es la filogenia del género. Y otra particularidad es que se regenera naturalmente por semillas. Si uno ve el Salix fragilis, o antes se le llamaba Rubens, hace un par de años atrás, un poco la arquitectura del árbol es esa. Estas son sauces nativos, fíjense la diferencia, ¿no? Puede ser que en sitios muy extremos, con mucho viento, se curven. En el río Chubut se observan muchos individuos así, pero en general ese es el porte. Esos tres individuos son sauces nativos en San Javier, Valle Inferior. Los otros que se ven más atrás son exóticos. Las hojas son angostas, más o menos llegan hasta unos 8 centímetros de largo. Este que se ve acá es el introducido, totalmente diferente las hojas, el color de las hojas, tiene la característica de las hojas típicas de digamos, la influencia de Salix alba, es decir, son un poco discolores. La madera, como les decía, es de muy buena calidad. Hay una diferencia que, aunque sea 0.10 la diferencia, es muchísimo para la densidad de la madera. Y la densidad de la madera es una característica que define muchísimas de las otras características. Y por ese motivo, lamentablemente, a veces uno va recorriendo y ve el bosque en galería de los otros sauces, los introducidos, y encuentra 2 o 3 nativos, a lo lejos uno ya los puede diferenciar, y cuando se acerca ve que hay tocones, es decir, que han cortado, porque el poblador que lo conoce y lo reconoce, que no quedan muchos, lo prefiere, obviamente, tiene mayor poder calórico también la madera del sauce nativo con respecto a la del sauce introducido. Este es el color de la madera, es muy bonito, es muy parecido al cedro. Se pueden hacer muebles, revestimientos.
De todo se puede hacer. Otra diferencia es en la parte fenológica. Esto es en mayo. Los sauces nativos ya tiraron la hoja. El exótico, el introducido, todavía no. El tema característico del frágilis, ¿no es cierto? Se quiebran los rámulos. Y eso es lo que hace que muchas veces caiga un rámulo en el río y bueno, donde queda esa ramita, como tiene una alta capacidad de propagación de forma vegetativa, se genera una planta río abajo, ¿no es cierto? Eso se puede observar en algunos ríos, ¿no? Donde se ve la población donde están las casas, ahí están los grandes sauces, y río abajo van decreciendo en tamaño, y se puede ver, digamos, el proceso de invasión, ¿no? Que se está generando en algunos ríos patagónicos. El sauce nativo no quiebra, desgarra, y desgarra, digamos, tirando fuerte, ¿no es cierto? No es tan fácil que desgarre. El tema de los amentos ya es un detalle un poco más fino, sobre todo los amentos masculinos, porque el número de estambres es de 5 a 8 por flor, mientras que los otros sauces tienen 2, 3, no es una cantidad tan grande como la del nativo. Decíamos, hoy decía que se regenera por semilla, es decir, que necesita de sitios apropiados para la regeneración, porque la semilla que está en esa lanita que todos conocen, es el papus, que está pegado a la semilla, que forma esa bolita de lana que el viento mueve, cae en el río lleva después y deposita en esos bancos de arena, y ahí se produce la regeneración. Pero claro, es una limitante más con respecto al introducido, porque necesita de esos bancos. Otra característica interesante, hasta ahora yo he recorrido muchos, digamos, kilómetros de ríos para ver el sauce nativo, y jamás lo vi con ataque de la avispa sierra, y muy poco ataque de pulgón. Puede haber algunos pulgones, pero no forman las colonias que se observan en el exótico. Este es el sauce introducido. Ahí se ven las típicas colonias de pulgones, y a partir de esas colonias es lo que muchas veces la gente dice que llora, ¿no? Que los sauces lloran. Es un poco digamos, el líquido azucarado que secretan los áfidos, como los pulgones, y que tiene una consecuencia también interesante, que es que cuando caen ramas y en los troncos, sobre los troncos y las ramas donde cayó este líquido azucarado de los pulgones, se forma la fumagina. Y ese es el motivo por el cual los sauces exóticos, en general, el color del tronco es negruzco. Naturalmente, si no tuviesen el pulgón, no es así. No tienen color negro en el tronco. Este es un árbol filogenético con varias especies de sauce. Fíjense dónde está ubicado el Salix humboldtiana. Hay una distancia genética importante con respecto al resto. Y bueno, esto es interesante porque estamos hablando de que es una especie que se estima que tiene entre 25 y 30 millones de años. Esas son áreas que están en costo. Después de otro lado están los costos de venta. Hola, ¿me escuchan? Sea que hagas. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, Leo. Pedimos por favor a los participantes que si pueden desactivar el micrófono
Gracias. Les decía que es una especie que para una salicácea es muy vieja, muy antigua la especie. Si lo comparamos con las otras especies de Salix, que en general están entre 3 y 5 millones de años. Por lo cual algunos autores consideran que Humboldtiana podría estar entre las 3 y 4 especies basales del género. Es decir, a partir de esas especies se originaron las otras. Eso es una particularidad interesante, ¿no es cierto? La distribución es amplísima. No sé si hay alguna otra especie forestal, una especie arbórea, seguro que sí, yo no la conozco, que tenga una distribución desde el centro de México hasta la Patagonia, hasta el río Chubut. Y más o menos va bordeando, digamos, los Andes, ¿no? Se mete un poquito en la Amazonía, pero no mucho. Se sabe que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, que hay registros de por lo menos 10.000 años en el noroeste de nuestro país, donde se encontraron restos de utensilios y mangos de herramientas y flechas hechos con madera de Salix humboldtiana. Pero acá en la región nuestra, durante el movimiento de las tropas de Villegas principalmente, hacia el sur, y también lo encontraron en Confluencia, y antes que esto, 100 años antes, ya Francisco de Viedma y Narváez y Basilio Villarino, que se instalaron en el Valle Inferior, justamente los indígenas lo conocían al Río Negro como Huayc Leufú, es decir, el río de los sauces. Había cientos de miles de sauces. Y con esos sauces, cuando en 1783 instalan el fuerte del Río Negro, que primero lo instalaron del lado de lo que hoy es Viedma, una inundación se lo llevó a los 15 días nomás. Entonces Viedma decidió instalarlo del lado de lo que hoy es Patagones. Jamás había pensado Viedma en dos ciudades. Él tenía la concepción europea de una ciudad con un río en el medio, que en la práctica más o menos la comarca se mueve de esa manera, ¿no es cierto? Construyeron del lado de lo que hoy es Patagones todo. Y todo, cuando digo todo, es todo. El fuerte, la iglesia, las casas, los muebles, los postes, barcazas, los utensilios y bueno, era la madera, porque no había otra madera de tan buena calidad y tan recta. Entonces era muy aprovechable. Villarino, que era el explorador, digamos, de Viedma, también en su diario de viaje menciona sauce nativo en el Caleufu. De más está decir que a los 100 años, después de haberse asentado acá con el fuerte de Río Negro, ya habían cortado más o menos unos 120 kilómetros de bosque en galería. Lo usaban como moneda de pago. Pues, alguno hacía algún trabajo y le decían, bueno, por este trabajo que has hecho te podés cortar desde acá hasta acá. Bueno, lo menciona Darwin también en el Río Negro y lo menciona el Perito Moreno en el río Chubut. Es decir, que hay muchos registros, lo cual es interesante porque nos muestra, con tantos registros históricos, que se han perdido poblaciones, y muchas, que hace 200 años atrás había bosques de sauce
donde hoy no hay nada, o hay sauce exótico. Las causas principales, hay dos causas principales. Después hay otras amenazas actuales, pero las causas principales es esa extracción descontrolada durante la colonización. En el diario de viaje de Villarino menciona que por ejemplo, en una semana, dice, los carpinteros cortaron 3.700 árboles de sauce. Y la otra causa de las actuales amenazas fue la introducción de los clones de sauces exóticos. Con esto último, y ustedes lo han visto mucho, lo han trabajado en otras charlas y en el grupo, se produjo por un lado la pérdida de hábitat. Es decir, para una especie que requiere de ciertas condiciones para poderse regenerar, esa pérdida de hábitat le hace prácticamente imposible. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante con marcadores moleculares, con microsatélites, y llegamos a la conclusión que en el 93% de los casos, estos sauces exóticos corresponden a ese único clon femenino. Eso es importante destacarlo. Es un clon femenino que es el Fragilis, forma Fragilis. Se hizo, más o menos se cubrieron un radio de 600 kilómetros, teniendo como punto Bariloche en diferentes ríos, ¿no? Pero bueno, la pérdida de hábitat no es lo único. Surgieron otros problemas con la introducción de los exóticos, con la invasión. Es decir, imagínense que primero se corta el nativo y después se introducen clones que invaden todo. Los pocos sauces nativos que quedan, tienen los dos sexos. El otro, dijimos, es femenino, el que ha invadido la mayoría de los ríos. Es decir, que el Salix humboldtiana se podría cruzar, un individuo masculino con uno femenino de la especie, pero por una cuestión demográfica, la mayor parte de los cruzamientos es esperable que sea de un sauce masculino humboldtiana con algunos de los cientos de miles de individuos femeninos del clon introducido. De ahí esperamos que se generen híbridos, ahí sí volvemos a tener los dos sexos, y ahí se podría cruzar por el Salix humboldtiana, pero nuevamente por un problema demográfico, hay miles y miles del sauce introducido, es de esperar que se crucen con los sauces exóticos nuevamente. Nosotros fuimos afortunados realmente con los marcadores. Encontramos un marcador que nos permite identificar cuando está en estado homocigota a la especie pura. Y cuando está en heterocigosis, ya por ejemplo con este otro alelo acá, nos está indicando que se trata de un híbrido. Simplemente con eso, pudimos hacer un pequeño análisis de lo que pasa en los grupos de árboles que estudiamos, adultos, mayores de 20 años, y en los renovales que se encuentran en algunos sitios, menores de 5 años.
Y lo que se está observando es que en la actualidad hay un aumento rápido en la proporción de híbridos, se está generando rápidamente una gran cantidad de híbridos. En genética poblacional, este proceso se denomina introgresión de una especie a otra. Y lo que como consecuencia tiene la pérdida de identidad genética, es decir, se diluye la información genética de la especie rara, que en este caso la especie rara es la nativa. En definitiva, esas dos causas principales generan hoy 5 principales amenazas: pérdida de hábitat, hibridación con la consecuente dilución genética de la especie nativa, las cortas clandestinas, que se lo busca, se lo sigue cortando, la falta de nichos de regeneración. Recuerden que necesita bancos de arena y hay algunos ríos que están llenos de represa donde prácticamente es imposible que haya un banco de arena. Y la antropización de las costas, ¿no? En algunos sitios de la Patagonia, como puede ser Alto Valle, el Idevi o el valle inferior del río Chubut. Estas dos son las más importantes en la actualidad. Hay un trabajo de este autor, Carlsson, del 2014, donde de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, el grado de amenaza puede estar dado por una cuestión demográfica, puede haber una cuestión genética y puede haber una cuestión evolutiva. Todos tienen consecuencias de extinción de las poblaciones. El sauce nativo tiene las tres. Con esta mirada de este trabajo tendríamos que empezar lo que este autor denomina, o estos autores denominan, rescate demográfico, rescate genético y rescate evolutivo. Lo cual también es una forma de tener presente la situación de amenaza que tiene la especie. Donde en el río Chubut, que tiene 810 kilómetros de largo y que lo recorrimos casi todo, hay algunos lugares que no hay camino bordeando el río, estimamos que hay menos de 1000 individuos adultos. Recuerden, para los que no están mucho en tema, que en una hectárea de pinos se plantan 1100 individuos. Bueno, en todo el río Chubut hay menos de 1000. Más o menos coincide con algunas estimaciones que también había hecho Ivonne en una parte del río Chubut. Es decir, que la situación de la especie en Patagonia, y yo me atrevería a decir que también en otras regiones del país, está en estado crítico. ¿Qué se hizo? Porque una cosa es, uno trabaja en investigación y bueno, dirigiendo tesis de grado, de posgrado, postdoc, y siempre en esa línea de investigación, pero ocurre que cuando empezamos a trabajar con esta especie, lo que observé es que la situación era muy crítica. Entonces digo, bueno, acá hay que hacer otra cosa, además de seguir trabajando en investigación, hay que actuar de alguna manera y empezar a hacer gestiones institucionales para que esta especie que 12, 13, 15 años atrás prácticamente no era tenida en cuenta en ninguno de los organismos de financiación, se incorporara. Y eso es lo que se trató de hacer, o por lo menos yo intenté con cartas, con llamados telefónicos, charlas, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el CONICET, en INTA, en universidades. Y se fue, bueno, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, se fue metiendo y se fue priorizando, y hoy en día en todos esos organismos uno presenta un proyecto con Salix humboldtiana y ya está por lo menos tenido en cuenta en esa lista de especies que muchas veces tienen. También se hizo gestión acá en el territorio,
Se conformaron grupos de trabajo, acá en Patagonia y en otros lugares del país también. Se empezó la difusión con charlas en escuelas rurales, en eventos, pero también en presentación en congresos y cursos internacionales, mostrando la importancia de la especie y la situación crítica de la misma. Se iniciaron varias tesis doctorales con el Salix Humboldtiana. En INTA se incorporó en la institución y en la nueva cartera de proyectos. Hay 3 proyectos que lo tienen en cuenta. Y después se comenzó con el programa de rescate y restauración, concretamente. Que de eso se trata un poco, ¿no es cierto? De decir, bueno, tratemos de salvar a esta especie o a las poblaciones de la especie. La especie, a ver, para que tengamos presente un concepto también. Desde el punto de vista de un genetista o de alguien que trabaja en genética de poblaciones, uno valora muchísimo la unidad evolutiva, que es la población, no es la especie. Es el conjunto de individuos que intercambian información genética. Por eso es que alguien me podrá decir, bueno, pero si tiene una distribución desde México hasta el río Chubut, la especie no se va a perder. Y desde ya que no se va a perder. Pero ese no es el punto. El punto es que las poblaciones se restituyan, puedan evolucionar y que puedan adaptarse a las condiciones futuras. Para eso tienen que cumplir ciertos requisitos que lamentablemente ante este estado de degradación de lo que sobrevivió, es difícil, ¿no es cierto? Hay que darle una ayudita. Hay distintos pasos, ahora los vamos a ver con algún detalle y después en las preguntas seguro que va a haber algún interés, pero un poco es recolectar el material de individuos, en algunos casos muy viejos, y generar los lugares de propagación y bueno, después toda una metodología clásica de ensayar distintos clones y ir comparando. Y tratar de volver al río con la mayor diversidad genética posible. Es un poco el objetivo práctico. Hay una primera etapa que es de identificación y prospección. Tenemos que saber dónde quedan todavía individuos del sauce nativo. Una vez que los tenemos identificados, georreferenciados, vamos, recolectamos ramas o rámulos. Ahora estamos probando con eso. Y hacemos la propagación. Se generan los barbados, se genera hay un banco clonal que está en Bariloche, donde hay muy poca cantidad de ramets de cada clon, es decir, de plantas de cada clon, pero están todos los clones de los 5 ríos patagónicos que hemos prospectado. Desde ahí se distribuye el material a distintos viveros, donde están los estaqueros, estatales y privados. También parte del material se usa para instalar ensayos clonales, huertos semilleros, y el tema de los huertos semilleros también vale la pena destacar un concepto acá. Es muy difícil en la mayoría de los sitios en la naturaleza que hoy se genere semilla pura de la especie, por todo este problema de la hibridación. Entonces, instalar huertos semilleros, en este caso, tiene el objetivo de amplificar la diversidad genética con la mayor pureza posible. Tenemos la posibilidad de hacer la verificación de la pureza clonal con estos marcadores moleculares. Eso lo hace gente de Castelar. Y bueno, y hay toda una idea de seleccionar, que ya hay algunos clones que andan muy bien para adaptación y crecimiento.
En definitiva, eso es lo tradicional. ¿Qué es lo distinto? Que ya estamos distribuyendo material a pobladores rurales y urbanos. Digamos, la situación es tan crítica que no vamos a seguir el camino tradicional del INTA, que únicamente saca al mercado o saca a la sociedad un clon, una variedad que tiene por lo menos 20 años de datos detrás. Acá no podemos hacer eso. Tenemos que recibir la colaboración de todo aquel que quiera tener una planta de sauce nativo en el jardín de su casa o en el paraje rural. Y de hecho estamos haciendo esa distribución también. Y bueno, y el tema es volver a algunos sitios de los ríos donde podamos establecer estos núcleos de regeneración para darle una oportunidad a la especie para que los individuos de esos núcleos se crucen entre sí, generen semilla, y esa semilla tenga la oportunidad de poder encontrar quizás algún lugar donde se pueda volver a regenerar. Hay muchas instituciones que participan en toda esta movida, acá en Patagonia, y también, bueno, en relación desde Patagonia con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. Direcciones de bosques de las 3 provincias de Patagonia Norte y municipios, varios municipios, jardines botánicos, bueno, viveros provinciales. Y hay mucha gente trabajando. Obviamente haría falta tener más, pero principalmente, bueno, los que más o menos arrancamos y le pusimos y le seguimos poniendo mucho énfasis, Ivana Amico, del INTA de Esquel, Abel Martínez, que está en el INTA Zapala, Marina Hansen, del Jardín Botánico Bariloche, está Juan Pablo Micuc también, de otra agencia de Chosmalal, del INTA, está Federico de Durana, también, que se incorporó ahora en CONESA, Manuel García, de la agencia de San Javier, más, por ejemplo, es Hernán López, de la UFLO. Con ellos tuvimos un proyecto de restauración de ambiente, del Ministerio de Ambiente, que duró muy poco, duraba de mayo a diciembre, pero bueno, hicimos muchas cosas, y siempre dándole participación a la comunidad, ¿no es cierto? El vivero provincial, por ejemplo, de Viedma, donde está Mauricio Bocos, en el laboratorio de biotecnología en ELEN. Bueno, no voy a nombrar a todos, pero somos varios. Poblaciones amenazadas, y les muestro algunas que quizás conozcan. El río Chubut, Ameguino, bueno, Neuquén, ahí en el dique Portezuelo, el río Agrio, Quilimalal, Coyoncura, río Aluminé, el Pichi Picún Leufú, Balsa Las Perlas, en el Limay, ¿no es cierto? En el Chocón, algunos quedan, ¿no? Tricagüera, en el Neuquén, acá también en Neuquén la balsa del Huitrín, ahí hay un núcleo de regeneración. San Javier, Guardia Mitre. En todos estos sitios, a excepción de Portezuelo, que es la población más grande que he visto, que más o menos tiene unos 2.000 individuos, muy jóvenes, 40 años, 42 años. En el resto no hay más de 100 árboles, 100, 120. La mayoría de los casos hay 10, 20, a veces 5, a veces hay un árbol solo. Estos son los ríos que prospectamos, distintos sitios, y esto sigue avanzando, ¿no es cierto?
Lo que hacemos es tomar datos de los árboles de donde sacamos el material. Bueno, la edad, obviamente. Se pueden ver los anillos, por suerte. Se recogen las ramas. El tema para llevarlas, bueno, las humedecemos esto, lo ponemos en bolsas de nylon y lo llevamos en esos bolsones. Y antes usábamos este método de propagación en macetas. No es malo, da este tipo de raíz, pero requiere de estacas más largas, ramas de mayor diámetro, y muchas veces uno llega a árboles que están realmente sufriendo, y entonces cuesta cortarle ramas, ¿no es cierto? No es un poco la idea, no es justamente conservarlo, no terminar de matarlo, ¿no? Entonces pasamos, bueno, esto se ve rápidamente, ¿no es cierto? La edad fisiológica de la rama mantiene las yemas floríferas, y rápidamente en el primer ciclo de crecimiento, cuando brotan, dan los amentos en el invernadero. Ahora lo que pasamos es a microestaquillas en semi-hidroponía. Anda muy bien este método. Y acá ya son rámulos, fíjense el tamaño es mucho menor, y son de 6 a 8 centímetros de largo y 4 a 8 de diámetro, milímetros de diámetro, donde se deja una yema arriba, muy poquito, y bueno, al cabo de un mes, 2 meses ya hay un buen crecimiento. Semi-hidroponía porque estas bandejas están sobre una capa de arena húmeda que se mantiene siempre húmeda. El único secreto para el Salix, para la propagación vegetativa, es que se mantenga siempre en humedad. Para los que están en las ciencias biológicas, agronómicas, forestales, conocen las distintas categorías de retención de agua de los suelos. Yo, para sintetizarlo y darles un mensaje bien concreto, inicialmente no es capacidad de campo, inicialmente requiere saturación. Y eso es lo que hay que tratar de lograr cuando uno está manejando esta especie en el vivero. Y fíjense que en 70 días ya tenemos estas raíces cubriendo toda la celda. Ya salían por abajo también, las ponemos para que haya una autopoda. Y lo que probamos este año, bueno, probamos en 3 momentos distintos. A principio, digamos, en la primavera, que es lo que se hace normalmente, saliendo del invierno, a mediados del verano y a fines del verano. Y en los 3 casos es factible la propagación vegetativa. Los mejores resultados son en la primavera, hay un prendimiento del 98%. Y lo que también probamos es hacer con ese material que se hicieron las microestaquillas en octubre, se pasó a campo, en bancales, en el vivero, en enero. Y con eso estamos ganando, digamos, una estación de crecimiento, porque hay plantas que ya tienen, al final del periodo de crecimiento, ahora en marzo, abril, ya tienen 1 metro de alto. Obviamente que no es una planta como para llevar a campo, pero en este nuevo arranque vamos a tener plantas el año que viene con muy buen porte. 2 años es una edad muy adecuada para llevar las plantas a campo. Acá, bueno, el estaquero provincial de Viedma, el estaquero del INTA Entrevelin. Acá en la isla Jordán se hizo también una experiencia, la gente de UFLO. Se pasa, esto es lo mismo que estos piquitos que les mostraba, pero estos son geles de
poliacrilamida y donde se detectan cuáles son los puros y cuáles son los híbridos. La idea es pasar todo el material, ¿no es cierto? Tener una posibilidad de estar seguros que se trata de la especie pura. Pero lo que fue interesante es corroborar que cuando nosotros hicimos la selección fenotípica y después comparamos con los resultados del laboratorio de genética molecular, tuvimos un acierto superior al 99%. No es que uno enseguida se hace el ojo, tiene que ir viendo, y como ocurre con cualquier sistema de hibridación interespecífico en cualquier especie, nunca es una sola característica la que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta 3, 4, 5 características para poder descartar que no sea híbrido, ya sea una F1 o una retrocruza, ¿no es cierto? Es decir, el híbrido que se volvió a cruzar por alguna de las especies parentales. Estos son los ríos, de estos 6 ríos tenemos. Interesante que ya se ven diferencias genéticas, ¿sí? Hay características en todos los organismos que por una fuerte presión de selección son de vida o muerte. El tema de las heladas, del frío, es una de esas características. Y hay distintos mecanismos para resistir o para escapar. Los que tratan del mecanismo de escape es acortando el periodo de crecimiento, es decir, brotan después y tiran la hoja antes. Y eso lo estamos observando todos los años, el comportamiento de los clones del río Chubut con respecto a los del río Negro. Los del río Chubut tienen un periodo de crecimiento más chico. No les mencioné, pero el origen de la especie es tropical, es decir, que la especie fue bajando y adaptándose a bajas temperaturas, como quizás la fuerza de selección más grande que tuvo que superar. Haga lo mismo, pero con el río Agrio. Y este es el río Negro. Acá el problema no es la latitud, como en el caso anterior de comparación entre el río Chubut y el río Negro. Acá es la altitud. Pero bueno, el factor temperatura también tuvo la misma consecuencia. Vemos acá también las diferencias entre unos y otros clones, y acá vemos el daño en los distintos clones con respecto a esas heladas tempranas. Río Negro versus Chubut. Se está haciendo también un estudio de arquitectura arbórea, una tesis doctoral que dirige Javier Puntieri, de Mariana Salgado, que yo estoy co-dirigiendo. Y bueno, ahí también aparecen diferencias en cuanto a las curvas de crecimiento de los dos grupos. Hay algunos ensayos clonales. En esta etapa nos interesa saber cuáles son los crecimientos en el año, y lo que pudimos ver en algunos de estos ensayos, en algunas plantaciones, es que el crecimiento en altura en un año puede ser de 120 centímetros, y en el primer año. Y entre el tercero y cuarto año, en un ensayo, hubieron individuos que crecieron 1,70 m. Es decir, que si están dadas las condiciones, crecen. Nosotros en el vivero, en un muy buen sitio del vivero, de estacas de 30 centímetros, a los 2 años teníamos, o tenemos, barbados de 3,50 m. Es decir, el crecimiento no es un problema. Este es en el campo agroforestal de Trevelin, del INTA Esquel, un huerto semillero con 30 clones. El INTA Esquel tiene un muy buen estaquero, también la producción es en bandejas. Nelen hizo algunas pruebas de cultivo
de microestaquillas en medios de cultivo, en el laboratorio que está en el vivero provincial de Viedma. Y hoy en día tenemos estos 13 sitios donde hay actividades. Algunas son pruebas, porque vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no es cierto? Y bueno, en algunos hemos organizado y ejecutado tremendos fracasos por no conocer. Cada vez conocemos más la especie y hoy en día estamos en condiciones de poder recomendar dónde y cómo plantar. Esto es en Chosmalal, una reposición de ese mismo sitio con participación de la comunidad, Cipolletti, Isla Jordán, Piedra Parada, donde algunos individuos sobrevivieron, y bueno, nosotros plantamos por acá y hicimos todo un esfuerzo enorme, sobre todo Gaby y Raúl, que son los guardafaunas ahí, para regar y no alcanza el riego que se le puede dar. El sitio ideal es acá, pegado al río. Esto es una regeneración natural en Balsa Huitrín, que también es importante tener información de estas situaciones. ¿Por qué? Porque no son tantas. Fíjense, hermosa regeneración, pero ¿qué pasa acá? Todos los años, cuando termina la veranada, baja el ganado y se come todo. Y entonces el problema es... miren cómo queda. El problema entonces es, en esos sitios, tratar de hacer clausuras para que la restauración pasiva, que sería esto que está ocurriendo acá, que quiere ocurrir acá, tenga lugar y estos individuos lleguen a individuos adultos también. Esto es en el Pichileufu, en el campo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto es una pequeña pruebita que hicimos en el Ñiriguau. Charlas de difusión, entrevistas radiales, tratar de llevar adelante el tema y que la gente lo conozca, porque hay un tema que surgió en casi todas las escuelas y que muestra la situación crítica de la especie. Una cosa es la erosión genética, que desde ya está ocurriendo, se perdieron poblaciones, hay ambientes muy degradados con muy pocos individuos, pero además de eso, ocurre una fuerte erosión de saberes. ¿Qué significa esto? Que cuando uno da una charla en un ambiente, y estoy hablando de charlas en el campo también, no solo en las ciudades donde, bueno, por ahí podría ser más comprensible, en el campo, la gente joven no conoce a la especie. Y son la gente mayor la que dice, ah, sí, yo me acuerdo que ese sauce estaba en el campo de fulano, ahora ya no hay más. U otro que dice, sí, yo me acuerdo que acá abajo, donde hicieron la represa, había de esos sauces, ahora ya no hay más. Y esa situación, cuando hay erosión de saberes, es terrible para cualquier organismo. Es decir, se perdió o se está perdiendo en la memoria de la población el conocimiento y el reconocimiento de la especie. Esto es, bueno, también en la UBA están estudiando el tema del estrés por herbivoría y qué tipo de compuestos volátiles se generan. Algo se plantó en Hualjaina, en Bariloche, es una especie muy linda, ¿no? Y en el norte, en Tucumán, hay un grupo trabajando también, y obviamente Teresa Cerrillo, que es nuestra especialista en sauces en general, y también tiene el sauce, el Salix humboldtiana. Es interesante destacar
que este sauce, que no se planta, ahora no se cultiva en el delta, pero cuando ocurrieron hace más o menos 60 años atrás grandes epifitias con los clones introducidos que se estaban plantando en el delta, y no había material todavía para mejorado, resistente, principalmente era la antracnosis, ¿no es cierto? Hubieron pobladores del delta que seleccionaron híbridos donde eran cruzamientos entre uno introducido, uno de los clones, que hay muchos en el delta, y el Salix humboldtiana. Nuevamente ese vínculo con la población. Y bueno, cultivaban eso por un tiempo hasta que el INTA nuevamente empezó a proveer de nuevos clones con la metodología que se hace en todo el mundo, que es tratar de anticiparse y tener una batería de nuevos clones por si ocurre esto. Hay otras formas un poco más saludables, ¿no es cierto?, de enfrentarlo, pero bueno, se hacen distintos procedimientos para poder realizar esas plantaciones. En Ecuador está bordeando los ríos, pero también es un arbolado urbano, ¿no es cierto?, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Hay una forma fastigiada, eso es muy común en varias especies forestales. Bueno, ustedes todos conocemos el álamo, ¿no?, el Populus nigra, que la variedad típica no es como lo que vemos nosotros en el valle, en las cortinas, o en muchas de las poblaciones rurales en la Patagonia. No es así columnar. Es un árbol enorme, copa, pero esa mutación es la que hace que las ramas crezcan con un ángulo más cerrado y que limiten el crecimiento. Y eso les da el porte columnar, que lo tiene el Populus nigra, que lo tiene el roble, Quercus robur, que lo tiene Fagus silvática, que lo tiene Austrocedrus chilensis, el ciprés de la cordillera. También hay formas fastigiadas, y que también lo tiene el Salix humboldtiana. En Hualjaina lo declararon en el 17 Patrimonio Natural y Cultural. En Viedma, a pesar de que al principio me negué, me pidieron tanto que fuera con COVID, y ahí estuvimos haciendo un acto simbólico en el marco de un convenio que se firmó con el municipio. ¿Qué implica ese convenio? Primero, tratar de armar un bosquete, y esto que se plantó en febrero de este año, en el Parque Ferreira, es para que la población de Viedma reconozca a la especie que fue declarada hace 6 o un poco más, 8 meses atrás, el árbol de Viedma, por la importancia histórica que tuvo en todo el desarrollo de la comarca. Y bueno, ahí estuvo la gobernadora Arabella, el ex vicegobernador, hoy intendente de Viedma, Pedro Pesati, historiador, fascinado, cuando hace 3 años atrás tuvimos una charla con él por primera vez, y le comenté un poco lo del proyecto de Salix, y se entusiasmó muchísimo y se metió a averiguar el tema histórico, y el director del Museo de Viedma también. Bueno, hubo toda una movida muy grande. Y recientemente la provincia del Neuquén, la legislatura también lo declara como árbol de interés a proteger. Bueno, estaban al tanto seguro. En definitiva, es una especie muy interesante, y que para mí tiene un potencial enorme y requiere de todas estas actividades.
Y bueno, muchas gracias por la atención, Mañumay. Y si hay alguna duda, alguna aclaración que quieran o alguna consulta específica, encantado. Bueno, Leo, no sé si me escuchás bien o quizás me escuchás con un poco de retraso. Te escucho. Bueno, desde ya, bueno, agradecerte enormemente, digamos, poder tenerte en este espacio. La verdad que es un lujo para nosotros contar con tu presencia. Bueno, como habrán podido observar, tremenda la charla de Leo, súper completa. La verdad que, bueno, como habrán podido escuchar, Leo tiene una amplia experiencia, ¿no? Y un amplio conocimiento en relación al sauce nativo. Bueno, yo no lo dije quizás al principio, pero pido por favor, si pueden cerrar los micrófonos, Héctor, Raquel. Gracias. Bueno, les decía eso, que por ahí yo no lo dije, pero Leo es ingeniero forestal de la Universidad de La Plata, es doctor en genética forestal de la Universidad de Göttingen, Alemania, es fundador del Grupo de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal de INTA Bariloche, de la Red GENFO de Genética y Mejoramiento Forestal del INTA, de la Red Latinoamericana de Conservación y Uso de los Recursos Genéticos Forestales, del Punto Focal FAO sobre Recursos Genéticos Forestales. Creo que, bueno, digamos, todo esto refleja, digamos, este amplio conocimiento que tiene Leo en relación al sauce criollo y a la conservación. Y bueno, y por otro lado, creo que tu charla, Leo, nos ha dado un reflejo, digamos, de cómo es necesario esa participación, ¿no? Tanto de incluir a la comunidad como de incluir, digamos, a distintas partes, instituciones, organismos. La verdad que bueno, es realmente un reflejo de eso, ¿no? Que, digamos, la conservación de esta especie, digamos, se va a lograr si hay como muchas partes involucradas, ¿no? Realmente es tremendo el trabajo que has presentado, Leo. Creo que hay como mucha militancia de tu parte. Y bueno, la verdad que entonces podemos abrir, digamos, el espacio a las preguntas o, bueno, lo que le quieran comentar a Leo. Muchas gracias, Leo. No, por favor. Leo, Miguel, ya que no hay otras preguntas, pregunto yo. Bueno, son muchas las preguntas, la verdad que dan ganas de estar otro par de horas charlando con vos de tu experiencia práctica, porque es genial. Me pareció fascinante el tema genético, que hayan podido llegar al nivel ese de caracterización, de entender un poco la variación dentro de los ríos, ¿no? Y entre ríos, digamos. Y lo cual plantea la importancia a la hora de pensar en reintroducir o tener algún plan de restauración, de tener en cuenta esa identidad, ¿no? Genética, para no, esencialmente para no sonarla. Si tienen cambios fenológicos tan importantes con base genética como los que vos mostraste, obviamente puede ser la clave para el fracaso, ¿no? Esto me lleva como a preguntarte más cómo ves la estrategia general vos, porque en definitiva tenés dos ríos enormes con toda esa variación genética dentro de los ríos y entre ríos, con lo cual tendrías que producir, si querés replantar y generar un programa de conservación, tenés que tener en cuenta esa variación genética, por eso esa especificidad genética para cada lugar, y supongo que cuando vas a cada lugar te encontrás situaciones totalmente variables. Mostraste algo, pero bueno, habrá bosques grandes, habrá lugares donde hay árboles aislados, hay lugares donde ahí está el sauce exótico y lo querrás también hacer algo para ralear el sauce exótico, hacerlo. O sea, tenés como una cartera complejísima de situaciones. ¿Cuál es la estrategia que ves para tratar de recuperar el sauce criollo en el campo, digamos? ¿Es concentrarte en un lugar? Veo que obviamente estás haciendo mucho por tratar de involucrar a las comunidades locales, me imagino, porque en el largo plazo sea la única forma donde que esto escalearlo, que la comunidad local tome el tema. Pero ¿cómo
¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo priorizás? ¿Cómo vas a un lugar? ¿Dónde decidís dónde pones el esfuerzo con semejante complejidad? Bueno, primero con respecto a lo de la diversidad genética, lo que estamos haciendo es respetar la cuenca, ¿no es cierto? Que es un poco lo que en otros lugares del mundo se hace normalmente con especies riparias. Nosotros esencialmente estamos viendo que hay diferencias entre ríos. Dentro de los ríos, debido a que el flujo génico lo tenemos en forma unidireccional en general, ¿no es cierto? Los grandes ríos corren de oeste a este y el viento también, que puede ser otro vector. Asumimos que no va a haber grandes diferencias. De todas maneras, qué sé yo, lo que estamos haciendo en Viedma, como tenemos suficiente cantidad de material de valle inferior, vamos a usar únicamente material de ahí. Sí, es muy complejo, hay que respetar eso, hay que involucrar a las comunidades. En general, no hemos tenido problemas, al contrario, yo creo que cuando uno, incluso a una persona joven que nunca lo vio, y le empieza a contar la historia, yo soy muy entusiasta, muy apasionado en todo lo que hago y por ahí no soy un buen parámetro, pero en general la gente se engancha porque uno le dice, mira, esta formaba parte del árbol que estaba acá y que ahora ya no está. Y ahí es como, no sé qué fibra del ser humano se toca al contar eso, pero enseguida hay muy buena repercusión de querer colaborar, de pedir. Ahora estamos organizando, que bueno, el tema de la pandemia nos impidió hacerlo, de distribuir en los alumnos, que son 17 alumnos de la escuela albergue de Pilcanilleu, cerca de acá de Bariloche, a través de los docentes de esa escuela, para que lleven un ejemplar nomás a su casa, ¿no? Eso requirió de varias charlas cortos de 3 minutos, donde yo les contaba la historia. Y además de contarle un poco resumidamente la historia de la especie, les dije después que les íbamos a entregar plantas y cómo había que plantarlas, qué cuidados y todo eso. Son muchísimas cosas para tener presente. Vos el otro día, en una de las charlas, recuerdo que mencionabas que lo mismo ocurre con el manejo del exótico, ¿no es cierto? Que eso es una complejidad enorme y tantos factores. En esto yo creo que contamos con una muy buena colaboración de parte de la comunidad. Y yo apunto a eso, ¿viste? Porque no hay tiempo para, como decía hoy, para seguir el protocolo de INTA con respecto a, bueno, salimos recién ahora con este clon, este y este. No, no se puede hacer eso. Tenemos que ampliar la mirada y decir, está en peligro la especie en Patagonia, multipliquemos. Y un poco es esa, la idea es esa, ¿no? Estamos pensando también hacer todo un estudio con Ana Ladio con respecto a justamente la percepción social, histórica de la especie, ¿no es cierto? Digamos que hay que abordarlo desde varios ángulos, ¿no? Gracias, Leo. No, por favor. Creo que Luis Casanovas tenías levantada la mano.
Sí, Luis, tenías levantada la mano, tenés el micrófono apagado. Ahí lo activé. No sé si me está escuchando el profesor. Sí, 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 gracias por lo del profesor. Pero... Me voy a presentar primero. Soy Luis Casanovas, soy nacido y criado en Junín de los Andes, tengo 50 años. Yo realmente me motivó participar en esta charla, pues soy una persona desde los 21 años observador de aves. Me gusta mucho indagar sobre la flora y la fauna de nuestra hermosa región. Realmente me sorprendió gratamente los conocimientos con respecto al sauce en cuestión, al sauce criollo, que yo también lo voy a contar, lo voy a ser sincero, yo también pensaba que el sauce que crecía en nuestros ríos era el sauce criollo, que era autóctono, pero bueno, ya con esto me desasné, pues realmente las diferencias son mínimas entre, o sea, lo que ustedes nos han contado, o sea, para un ojo muy observador, realmente es algo que por ahí puede pasar desapercibido. Pero aún así, yo quería comentarle, o sea, de que yo me motivó participar en esta charla porque acá en Junín hay o sea, asociaciones de pesca, de pescadores, la gente de turismo, gente que maneja toda la cuestión del turismo, o sea, están con una idea, o sea, de erradicar al sauce exótico. Yo la vez pasada participé en una conversación en la cual yo, o sea, no estoy muy de acuerdo por el hecho de yo, por ejemplo, observador de aves, en las riberas de los ríos donde está el sauce, que ya sé que es exótico, pero observo una gran variedad, o sea, una gran, como que ha sido muy aceptado por la gran cantidad de muchas especies de aves que usan su lugar como nido para alimentarse así. Realmente, o sea, es cierto que el sauce exótico ha invadido, pero aún así, o sea, para estas riberas, o sea, en tiempos antiguos eran realmente peladeros, o sea, era el río nada más, le ha otorgado belleza al río, le ha otorgado mucha gran naturaleza, y muchas veces, o sea, quienes están por ahí promoviendo la erradicación del sauce exótico, por ahí son gente, mosqueros sobre todo, que se creen dueños del río y que les molesta cuando están mosqueando que se le enganche la mosca en una rama del río y bueno, y entonces por ahí llevan la bandera del sauce autóctono para poder librarse del sauce exótico que les molesta en su actividad de pesca. Yo, o sea, yo digo muchas veces, el autóctono exótico. Para empezar, creo que el 90% de los que estamos aquí presentes no somos autóctonos. Muchas veces hay especies como el sauce exótico, este sauce rubex, que yo he visto como que o sea, ha sido aceptado por la fauna autóctona de nuestro lugar, que convive muy bien con los maitenes, con el chacay. He visto crecer caña coligüe debajo de los sauces exóticos, acá en el río Curré, hasta Muticia, o sea, no es como el pino introducido, que directamente debajo de ellos no hay nada, nada de nada. Muere toda la planta por la resina del pino, así, o realmente. Yo por ahí planteo, o sea, me encanta que se pueda repoblar con el sauce criollo, pero hacer un manejo por ahí discreto con el sauce exótico, por ahí tolerarlo para no transformar nuevamente el río en un peladero, que esa es mi preocupación. Nada más. Bueno, yo creo que bueno, no soy la persona más adecuada para hablar del manejo del exótico, pero me parece que es un poco lo que estás planteando, creo que es lo que están teniendo en cuenta. Por lo menos lo que pude sacar de las charlas que escuché del grupo.
Y esto jamás se va a poder llegar a sacar todo el sauce exótico y poner el nativo nuevamente. Tenemos que aceptar que la situación es esta hoy, con los ríos así como están, y el programa que yo estoy coordinando y que se está desarrollando también en otros puntos del país, lo que trata es de darle una oportunidad a la especie nativa. En estas nuevas circunstancias, que es con la invasión de los sauces exóticos acá, en el norte también, otros sauces, otras especies también. Pero me parece que tenemos que adaptarnos a lo que hoy tenemos y es imposible, desde mi mirada, quitar los sauces exóticos. Y como bien han dicho en algunas de las charlas, es un recurso que se valora mucho y el poblador rural también lo valora por distintas cuestiones. De hecho, gran parte de la leña que se utiliza en la estepa, en algunos lugares, proviene de esos sauces exóticos, ¿no? Así que, Luis, sí, coincido con que el sauce exótico también tiene algunos usos, digamos, por parte de la población. Perfecto. Sí, la situación, ahí lo veo a Mauro, Mauro que está en Sierra de la Ventana, él trabaja, y también nos hemos carteado, y también ha encontrado 3 acá, 4 allá, es algo, pero digamos, en Sierra de la Ventana también, ¿no? Y estuvo en todos lados, o casi todos los cursos de agua, ¿no? El sauce nativo. Y por eso me parece que es interesante el tratar de recuperar lo que queda, ¿no? Y de aumentar la diversidad genética. No se los mencioné, pero creo que cae de maduro. La especie se regenera esencialmente por semillas, les dije. Nosotros ahora hacemos los clones, los barbados, tratamos de aumentar la cantidad y queremos ir con una buena cantidad para que vuelvan a regenerar diversidad genética cuando el futuro de la propagación de la especie es más engorroso, es más difícil en el vivero, pero no es imposible, es la semilla. En cuanto a esta mirada de generar diversidad y generar diversidad y generar diversidad, que es la herramienta más importante que necesitamos en todas las especies forestales para tener una buena base adaptativa, sobre todo en este contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, también es una línea que también queremos desarrollar, y de hecho lo vamos a hacer ahora en los próximos meses, ¿no? En Trevelin, Ivana, Mico y Ivonne Orellana ya probaron también y obtuvieron plántulas, ¿no? Con semillitas de sauce. Sí, y bueno, hay toda una línea. Para mí es una especie, yo me arrepiento de no haber empezado antes. Bueno, había tantas especies para empezar entre las nativas, pero para hacer estudios de genética es algo maravilloso. Porque el hecho de que se pueda clonar, es decir, que un mismo genotipo yo lo pueda someter a distintas situaciones ambientales, además de generar por semilla, se puede hacer cualquier tipo de estudio. Es como si fuese la drosófila, ¿no es cierto? Es maravilloso. Y poder hacer eso, en lugar de con un clon exótico de sauce o de álamo, hacerlo con una especie nativa que además está en peligro, me parece como que eso suma, ¿no? Muy bueno, Leo, gracias. Hay una mano levantada y hay unas preguntas más en el chat, pero primero, Peter. Sí, buenas tardes. Dos cosas. Soy un pescador de mosca
en total desacuerdo en lo que dijo el señor de que no queremos los sauces. Son muy útiles, nos protegen a todas las truchas, nos proveen de los insectos, las larvas, el calor y demás, así que no los queremos sacar y tenemos que saber pescar debajo de ellos. Segundo, soy de la zona de Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, y ahí viene mi pregunta. He estado pescando en esa zona y he reconocido alguna excepción, finalmente ver ese sauce. La mayoría son de los salix albas normales. ¿Es lógico considerarlo nativo? En los mapas fitogeográficos a veces ponen toda la provincia de Buenos Aires bajo ese Salix humboldtiana, ¿o es introducido por algún poblador que lo trajo? Le hago la pregunta al profesor. No, acá hay una cuestión que hay que ser muy claros y hay visiones que disienten, ¿no? Estamos hablando de una especie con uso medicinal. En todo el mundo, Salix, todo el mundo se sabe esto, ¿no? Tiene el principio activo de la famosa ácido acetil salicílico, la aspirina, ¿no es cierto? Es decir, que se usó siempre justamente para calmar dolores. Yo no puedo decir que nadie puede asegurar que hace 2000, 3000 años atrás, cuando un grupo humano hacía una recorrida, no llevara rámulos de Salix por si tenía algún, no sé, dolor de muela o alguna, o tenía que ingerir algo para calmar ese dolor. Es decir, si la pregunta es, ¿lo puede haber llevado el ser humano? Yo diría, sí, claro, pero hace miles de años. Y la otra pregunta, que ahí es donde algunos biólogos disienten, es, ¿el ser humano tiene que ser considerado vector como si fuese, no sé, como si fuese el tapir con las semillas de Ciagro romanzofiana, la palmera, que la distribuye por todos lados y que es un eslabón importantísimo para la conservación de esa palmera? Entonces, yo desde mi visión diría sí, el ser humano ha sido vector de infinidad de especies. Hay varias poblaciones de pehuen, Araucaria araucana, que también uno tiene que asumir que haya sido probablemente la población del pueblo mapuche que la distribuyó, porque aparecen poblaciones en lugares, por ejemplo, en el Lago Hermoso, la población de Araucaria que está ahí, o en algunos sitios que dicen que marcaban hitos, ¿no es cierto? Son como en el filo de la montaña. O por ejemplo lo que ocurre con la castaña de Pará, Bertholletia excelsa, que a veces la hemos probado, se ve, ¿no es cierto? Creo que todos, o bueno, varios hemos comido de esa nuez, la nuez de Brasil. Recientes estudios hechos también con marcadores moleculares muestran que la distribución actual de la especie se debe a la huida de la etnia Oaxaca del norte de la Amazonía hacia el sur, y que llevaba ese alimento. Entonces, yo diría es nativo, en la provincia de Buenos Aires es nativo. Ahora, si eso que sea nativo no contradice que el vector de dispersión quizás haya sido el ser humano. No sé si fui claro con la respuesta. Muy claro, muchísimas gracias. No, por favor. Juana, creo que Muchas Mauro... gracias, Peter. Sí. Mauro estaba levantando la mano, me parece, ¿puede ser? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Con respecto a lo que decía el señor de Junín de los Andes, lo que se me ocurría es que no, la idea a veces no es arrancar todo para empezar de cero. Lo que se puede hacer es un manejo y empezar a talar pequeñas porciones de sauce exótico y reemplazarlas por Salix humboldtiana. O sea, no es que se hace una tala rasa y se pela todo. Puede ser una opción que se me ocurre. Y con respecto a Sierra de la Ventana, es mejor que esté el sauce criollo y no los sauces europeos. Yo creo que, por lo que he leído y he consultado con mis amigos botánicos, es nativo en provincia de Buenos Aires, viene muy al norte, como decía Leo, y llega hasta Chubut. O sea que tranquilamente lo podríamos encontrar en los cursos de agua de Sierra de la Ventana. De hecho, hay dos arroyos, el Sauce Grande y el Sauce Chico, y que se asume que el nombre es por el Salix humboldtiana. Así que... Y encontramos en el dique Paso de las Piedras, que es un dique alimentado por el arroyo Sauce Grande, encontramos poblaciones de Salix nuevas, bastante interesantes. Así que bueno, también la idea, yo lo consulto mucho a él y a Hernán, porque también me interesa trabajar con la especie acá en provincia de Buenos Aires, y poder hacer un trabajo similar a lo que están haciendo ellos con restauración, educación ambiental, etc. Así que muchísimas gracias por toda la información que nos están brindando. Gracias. Gracias, Mauro, por participar de este espacio. No sé si hay alguna otra mano levantada, si no, leo dos preguntas. Bueno, Leo, hay muchísimos mensajes en el chat, todos felicitándote por la excelente charla, digamos, por tu compartir los saberes, y bueno, acá hay dos preguntas. Una que es, en Junín de los Andes están haciendo algunas intervenciones en el río. Bueno, esta va más directamente relacionada al grupo promotor de aquí de Junín de los Andes. Pero la otra es, en Bajada del Agrio, ¿qué están realizando? Bueno, en Bajada del Agrio, a ver, les cuento un poco la historia porque me parece que es interesante, ¿no? Desde hace ya un par de años aparecieron algunos trabajos donde se hablaba de que hay que tratar de dejar el concepto de la conservación de los recursos genéticos de una única especie. Hay que tratar de mirarlo de una forma un poco más holística, incluir distintas especies. Cuando se genera la nueva cartera de proyectos del INTA, yo hago una propuesta de, justamente con esa visión, de tratar de rescatar razas locales, variedades, especies amenazadas que estuviesen siendo manejadas por comunidades. Más o menos, en resumen, es esa un poco la idea. El proyecto es un proyecto de alcance nacional, lo aprobaron la idea, después otro grupo escribió el proyecto, y lo que pretendemos es un enfoque sistémico, y hay distintos sitios en todo el país. Uno de los sitios es Bajada del Agrio, donde tenemos el trabajo con la gallina araucana, el maíz criollo y el sauce nativo. Esas son las tres especies que se están abordando en esa comunidad, y la idea es que se focaliza todo primero a través de la Agencia de Extensión Rural de Zapala. Abel Martínez es quien lidera las actividades en el sitio, y el foco en la comunidad es la escuela. Y se pretende, bueno, se va a estar armando un gallinero para las gallinas, se va a recolectar, digamos, la información de los que han mantenido a las gallinas en la comunidad. Se está estableciendo también estaqueros en la escuela,
hay un sitio que probablemente se haga también una pequeña plantación con material del agrio, que ya hemos recolectado y que ya hemos propagado. En el vivero de Bariloche tenemos más o menos unos 1.300 individuos del río Agrio, como para llevar a armar ese sitio. Entonces es un poco, nuevamente el concepto, el reconocimiento. Ahí todavía quedan algunos individuos, es decir, que la comunidad conoce a la especie, pero bueno, el concepto es ese, el reconocimiento, el sitio de restauración, y en este caso combinado con las otras especies que mencionaba. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en Tucumán. Entra el tomate árbol, el pacará y el sauce nativo en uno de los sitios. Es un poco esa la idea de ese proyecto en particular, ¿no? Está silenciada, Juana. Gracias, Leo, y bueno, gracias Cintia Reyes que había hecho la pregunta. Después hay otra pregunta de Liliana Chiavo, que te dice, ¿has hecho seguimiento de las plantaciones que venís haciendo? ¿Cómo fue el éxito? Y muy variado, como decía durante la exposición, arrancamos sin saber nada, ¿no? Creíamos que podíamos plantar en determinadas situaciones que después no. En estos años mejoramos muchísimo la calidad de la planta, además de cambiar la forma de propagación, ya vamos con otro tipo de material. Y bueno, no es comparable, pero las primeras plantaciones que, ojo, nosotros arrancamos y después reponemos, la idea es consolidarlo, ¿no es cierto? Pero estuvimos en la primera en un 10% de prendimiento y de establecimiento. Y en las últimas estamos en el 85%. Es decir, que es como lo que pasa con cualquier planta, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene que conocer mucho sobre cómo hay que manejarlo en el vivero, qué calidad de planta, cuál es el sitio más adecuado. Y todo eso lo fuimos aprendiendo, ¿no? En estos años. Genial, Leo. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Nico, Juano. Permiso. Muy interesante la charla, me encantó. Quería primero aclarar, Luis creo que se fue, Luis Casanova. Pero quizás Nico, para todos... Perdón, Sí. ¿podrías presentarte? Porque hay mucha gente que perdón. no es de Junín. Yo soy Nicolás Navarro, soy coordinador del área de ambiente de la Municipalidad de Junín y bueno, soy uno de los representantes / referentes del grupo promotor de manejo de sauce. Luis creo que se fue, pero bueno, está bueno para aclararle a todos también que justamente el grupo promotor de manejo de sauce exótico del río Chimehuín lo que propone es un manejo responsable del sauce. O sea, es decir, aceptamos la naturalización del sauce exótico y lo que buscamos no buscamos erradicarlo, sino más bien manejarlo y aprovechar justamente todos los beneficios que nos genera a nosotros y a los ecosistemas, como también tratar de mitigar o de reducir los inconvenientes que está generando también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería animarlos, ahí dejé los links en el chat del canal de YouTube y de la página de Facebook que tenemos, para que también se sigan enterando de más charlas que vamos a organizar y todo. Y ahora sí la pregunta para Leo. Leo, yo te hago una pregunta, ¿viste? Parece que acá no ha habido ningún antecedente de que se haya visto o se haya encontrado un sauce nativo en el río Chimehuín, estoy hablando de la cuenca del río Chimehuín. Y mi pregunta es, ¿sería prudente
al momento nosotros, viste que estamos haciendo un manejo responsable, podamos sauce exótico, y por ahora, por así decirlo, nuestra meta era plantar maitén y chacay, que tenemos súper confirmado de que están en la ribera, pero ¿sería prudente plantar sauce criollo? Esa es mi pregunta. Igualmente yo, por lo que vi en la charla, o sea, se extiende desde México hasta el río Chubut. Me parece que en su momento quizás pudo haber estado acá, pero como no hay, por así decirlo, nadie vio un sauce nativo acá en el río Chimehuín, ¿sería prudente plantar sauce criollo? Mirá, el registro más nuevo y más al oeste que tenemos es el río Aluminé, Bien. en Pilolil. Ujú. Y sí, la pregunta es, a ver, supongamos que nunca estuvo, lo cual es poco probable. Y resulta que se introdujo un sauce euroasiático. Uno podría ser muy estricto y decir, bueno, si no hay confirmación de que estuvo, no plantemos. Pero lo que ocurre es que esa confirmación no existe en todos lados. Es decir, tenemos el diario de viaje de Villarino, algunos relatos de viajeros, el diario de viaje de Viedma, donde hay mucho detalle, donde incluso lo van mencionando en distintos lugares. En los otros ríos no tenemos, la verdad que no hay, ya te digo, Caleufu lo cita Villarino, que está dentro de lo que puede llegar a ser la zona, y Aluminé, y bueno, no tenemos más. Yo, si vos me decís, ¿qué hago? ¿Lo planto o no lo planto? Digo, y si tenés al otro euroasiático, y si querés plantarlo, plantalo. Es más, podés plantarlo como se mencionaba, ¿no? Que bosquetes muy chiquitos para que la gente lo conozca. Es el único sauce nativo de América Latina. Me parece que es como que tenemos que verlo, yo lo vería así, no te puedo decir blanco o negro, sino que lo miraría con esa amplitud, digamos. Bien, gracias, Leo. Por favor. Bueno, no sé si hay, a ver, voy a mirar el chat o si hay alguna otra pregunta que quieran hacer mientras voy mirando el chat. Me parece que no hay preguntas. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Bueno, yo soy... Bueno, Roberto, ¿qué decís? ¿Qué tal? Bueno, por ahí algunos me conocen, otros no. Yo soy Roberto Lacarpia, trabajo acá en el INTA, en San Martín. Y bueno, no, tuve la suerte de que este verano 2020, ahí me crucé me topé con unos sauces criollos ahí en Aluminé, en Pilolil. Y me parece que está interesante ese lugar para hacer alguna experiencia de esto, de trabajo con la comunidad y poder rescatar o revalorizar la presencia del sauce ahí. No, bueno, quería primero también, Leo, decirte que estuvo muy buena la charla, pero teniendo el árbol acá, o lo más cerca que está de Junín, creo que ese es el lugar, al menos, conocido. Como que es un lugar interesante para, bueno, plantear un posible trabajo en la zona. No será acá en Junín, pero bueno, por ahí es lo más cerca que hay. Entonces, no sé, lo dejo abierto como para si alguno a nivel institucional o en forma voluntaria quiere encarar algún trabajo en la zona de Pilolil, con la comunidad de Pilolil, estaría interesante. Gracias, Roberto. Sí, ahí cuando Abel me pasó, que yo puse la foto esa, sí, la vi.
que me imagino que la sacaste vos porque puse como que la habías sacado vos la foto, a ver si nombré mal al autor de la foto, pero me imagino que fuiste vos. Y cuando Abel me mencionó eso, se me ocurrió justamente este proyecto al que hacía referencia hace un ratito, porque la comunidad seguro que tiene y está manejando otras especies también, y quizás se pueda incluir como un sitio dentro de ese proyecto estructural de INTA, un proyecto nacional, y que puede ser una forma, y obviamente abierto a todas las colaboraciones, ¿no es cierto? Porque cuantos más nos sumemos en estos trabajos, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero me apareció esa posibilidad como muy rápida, Roberto, es para charlarlo eso. Bueno, gracias, Leo. Mirá, la verdad que acá en el chat, no sé si alcanzás a leer, pero ahí se está armando, hay una votación a ver si se planta o no sauce criollo, y va ganando que sí, todos dicen que sí, plantemos sauce criollo ya. Así Bueno. que, bueno, tu charla tuvo mucho efecto, la verdad. Bueno, y hay gente de muchos lugares, bueno, Bariloche, Las Ovejas, Chocón. Acá hay un docente, Rafael Rodríguez, dice: gracias Leo, excelente charla y muy enriquecedora. Soy docente en una escuela agropecuaria en asignatura sobre forestación en el norte neuquino, cerquita del río Neuquén Norte y el río Nahueve. Bueno, que justo está con una problemática de las represas, no sé si todos están al tanto. Y esto que nos compartís para tratar de trabajar para el rescate de la especie es fundamental. Bueno, es cuestión de sumarse y quizás se pueda armar ahí también, ¿no? En Junín. No digo, a mí me parece fantástico lo que están haciendo, el proyecto es algo maravilloso, ¿no? Lo que han encarado y de la forma en que lo han encarado. Pero capaz que alguno le pueda dedicar unas horitas al sauce nativo, no sé. Desde ya que cuenten con toda la colaboración, con material que le podamos dar, y que podamos compartir lo poco que hemos aprendido, pero que sirve, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Leo. No sé, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Yo les dejé mi mail, está ahí, no sé si lo habrán anotado, igual Juana lo tiene, porque probablemente a alguno le quede dando vuelta algo, alguna duda, y tranquilamente me escriben y desde ya que cuenten con toda la colaboración de lo que podamos aportar nosotros. Y bueno, nuevamente agradecerte, Juana, por la invitación. Miguel también, porque sé que estás ahí. Bueno, Nico, Nahuel también. Y nada, me parece que el trabajo que comenzaron y que está avanzando, como les dije, es un trabajo muy importante y que está bueno empezar a ver a esas especies riparias, ¿no? Que siempre me pareció como un oxímoron, ¿no? A nivel científico, porque históricamente las comunidades se asentaron primero en las riberas de los cursos de agua. Es fundamental el agua. Y si uno se pone a comparar, no hay tanto desarrollado desde lo que es la parte académica, desarrollo de tecnología, con respecto a esos ambientes, ¿no? Y bueno, me parece como que están en un camino muy interesante, ¿no? Bueno, Leo, muchas gracias. La verdad María que levantó la mano, Juana.
María, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Mariela de Micheli, trabajo en el CEAN. Sobre todo felicitarlo por el gran trabajo y agradecerle esta exposición que fue, la verdad, súper enriquecedora. Trabajo en un laboratorio de ecología acuática y, bueno, normalmente trabajamos permanentemente en contacto en los ríos y demás, y muchas veces hemos desarrollado o aplicado algunos índices eh, eh, para, para poder calificar de alguna manera la calidad de las riberas en distintos lugares según intervenciones humanas y demás. Bueno, una de las cosas que siempre nos preguntamos cuando tenemos a la hora de ver las especies que hay en el lugar es si los sauces que estamos viendo son exóticos todos o si hay algún criollo. Y la verdad, en esto siempre me sentí como con la pata flaca, que nunca pude aprender a diferenciar las especies, ¿no? Vi sus fotos de la presentación y la verdad no parece tan complicado, o por lo menos teniendo algunas fotos en la mano, si bien supongo que debe haber algunos, como usted decía, que cada individuo puede tomar algunas formas diferentes, o tal vez hay híbridos que se complica, pero bueno, tal vez, no sé si será posible contar con la presentación para poder ver algunas de las imágenes con más detalle y tenerlas para refrescar la memoria. Creo que sí, Juana, ¿no? Que la suben, la grabaron, ¿no? Sí, Leo, sí. La idea es que la grabamos y después de tu consentimiento, bueno, del consentimiento del expositor, la vamos subiendo. Bueno, ahí Nico pasó, digamos, los contactos del grupo promotor del sauce exótico, el Facebook. Después también hay un canal de YouTube donde vamos subiendo las charlas porque, bueno, tenemos un poco esta idea, ¿no? Que es ir compartiendo estos saberes y bueno, digamos, por eso las charlas son abiertas a todo el público, nos interesa, digamos, fortalecer esto, ¿no? La gestión, como decía Mari, ¿no? Hemos trabajado toda la vida en torno a los ríos y la verdad que cuando empezamos a ver esto de la diferencia entre el nativo y el exótico, realmente es difícil reconocer la especie, ¿no? O sea, realmente necesitamos ahí poner el ojo ahí. Así que bueno, ahí están todos los canales que gracias Nico por ponerlos en el chat. Y Buenísimo. Mariela, digamos, si hay dudas en algún momento y me mandás las fotos y yo si lo puedo reconocer, y después está, algún día ojalá podamos empezar a movernos y poder ir y ver en el lugar. Y el último recurso es mandar a hacer el análisis molecular. Claro, esa era un poco la pregunta, o sea, si cuando Sí, llegamos a ese lugar sí. donde contando con las fotos no podemos diferenciar, la forma de hacerlo es a través de un análisis molecular. Eso es cuando tenemos dudas, sí, es la forma, porque gracias a ese marcador que encontramos, enseguida salta a la vista si es o no es la especie pura, ¿no? Y acá lo que tenemos que asumir es que es probable que no solo haya híbridos, sino que haya retrocruzas, es decir, Claro, otro nivel de hibridación, ¿no es cierto?, posterior. Entonces ahí ya se empieza a mezclar toda la información genética. En general se expresa, pero fenotípicamente, pero hay que tener en cuenta todas las características, ¿no? De las yemas hasta la corteza, las hojas, la fragilidad de los rámulos, hay muchas cosas. Cuando hay dudas, ¿no? Es decir, bueno, a ver si es como que a ese individuo lo hacemos pasar por distintas pruebas. ¿Sí? Por ahí la corteza, sí, puede ser del nativo, pero resulta que después probamos de romper los rámulos y se quiebran fácilmente. Ya es una sospecha de que no lo es en ese caso. sí, me quedó haciendo ruido la foto del individuo de 87 años que
que sacaron, no sé si era de Piedra Parada o Sí. una foto en donde me parece que usted está al lado del árbol, es un árbol muy grande, que en realidad el fuste no es tan recto como las otras fotos que se había mostrado, y decís, bueno, volvemos atrás, ahí no lo reconozco otra vez. Claro, en toda esa primera zona del río Chubut, donde está más, digamos, sometido a la violencia del viento, tenemos ese tipo de fustes, que igual si uno mira bien es distinto al exótico, Claro. la arquitectura. Y tenemos la corteza esmerilada, es decir, la corteza aparece en placas, pero las placas están como pulidas. Entonces eso también es muy fácil. Sobre el mismo río, si uno llega a la población del dique Ameguino, donde ahí está en unos cañones, un cañón grande ahí con paredes muy altas, los árboles vuelven a ser con el fuste recto, alto, digamos que el ambiente obviamente está influyendo en eso, ¿no? Hace su trabajo. Sí, sí. Bueno, sí. No, podríamos seguir mucho tiempo. Muchísimas gracias otra vez por todo su conocimiento y la predisposición. Bueno. Mari, la buena noticia que tenemos es que primero lo tenemos a Roberto Lacarpia acá, que es de Junín de los Andes, y segundo que tenemos Pilolil muy cerca, así que ya vamos a ir ahí. Ya vi. Me gustó, así que les voy a ir a ver para verlos en persona. Bueno, muchas gracias, Leo, por tu charla, excelente, aprendimos mucho, mucho. Vamos a seguir molestándote mucho, mucho también, así que. Bueno, encantado, encantado. A mí me gusta que me molesten por estos temas, así que no tengan problema. Y nuevamente gracias a todas y todos por compartir este momento. Bueno, los dejo. Sí, Leo, no quería dejar de mencionar, digamos, que este es un grupo, digamos, muy participativo, digamos, es una construcción colectiva, digamos, nos vemos algunos las caras, pero la verdad que hay mucha gente activa participando, muchos técnicos que se han recibido, digamos, hace poco en Junín de los Andes, en gestión de áreas naturales, así que están laburando a full. Por suerte cada vez más instituciones, bueno, el CEAN, hay como mucha gente que se está sumando y tenemos como este lema, ¿no? De investigación, participación y acción. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir en esa línea, que cada vez se sumen más. Bueno, me alegro mucho y desde ya que cuenten con mi colaboración también. Muchas gracias, Leo. Bueno, Miguel, ¿sí? No, saludaba nomás. No, Bueno. ya lo agotamos a Leo y está ahí viendo a sus nietos, ¿no? Sí. Que vamos a dejar que vuelva a su vida normal. Tuve que venirme de raje para Viedma por el evento que se adelantó 11 días. Así que, bueno, salió todo un poco así, que con Juana estábamos, bueno, no va a haber conectividad, pero bien, por suerte se pudo escuchar todo bien. Así que nuevamente gracias y nos estamos viendo. Bueno. Saludos a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego.